Buenas tardes, mi nombre es Joana Agudelo, abogada de la Universidad de Antioquia y actualmente estudiante de la especialización en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. En el día de hoy vamos a hablar de los problemas bioéticos, pero especialmente nos vamos a concentrar en el consentimiento informado. Primero vamos a contextualizar un poco qué son los problemas bioéticos. Estos problemas éticos principalmente afectan los problemas de la medicina, la investigación científica y algunos comportamientos humanos, pero crean mucho conflicto con los valores, los derechos y algunos comportamientos. Uno de los problemas bioéticos que más se presentan actualmente son la clonación, la experimentación con animales, el consentimiento informado y también se puede ver el aborto o la eutanasia. Otros pueden ser dilemas en el acceso a la vida y dilemas al final de la vida y acceso a la equidad en la atención a la salud. Pero como dijimos inicialmente, nos vamos a centrar en el consentimiento informado, que es uno de los problemas bioéticos más presentes actualmente en el campo médico. ¿Por qué? Porque es un consentimiento que debe ser muy claro y que debe presentar todos los pros y los contras antes de firmarlo. Esto debido a que al firmar ese consentimiento estamos tomando una decisión frente a la salud, ya sea nuestra o de una persona que depende de nuestro consentimiento o de nuestra conciencia. Es muy importante hablar que aunque la ética es el comportamiento y los médicos están muy conectados con esto, el consentimiento informado es una decisión libre que no debe tener coerción y que se debe tomar libremente. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que debemos de saber todo lo que esto conlleva y que es una decisión que nos puede cambiar la vida o que le puede cambiar la vida a esta persona de la salud o a este paciente que está en un momento vulnerable. El consentimiento informado es un derecho ético y fundamental en la mayoría de los países. Es un derecho del que tienen todos los pacientes y del cual depende la mayoría en muchos casos, su vida. Es por eso que algunos médicos entran en conflicto, porque cuando es un menor de edad o una persona incapaz de tomar sus propias decisiones, es una persona externa la que tiene que tomar la decisión sobre su vida, su salud. Y ahora nos cuestionamos sobre algo. ¿Cómo es posible que según la religión un padre o una madre pueda tomar la decisión sobre la salud de su hijo a la hora de una transfusión de sangre, cuando esta persona no puede tomar la decisión frente a su salud, frente a su diagnóstico? Aunque el consentimiento informado es una práctica indispensable en la medicina y en la investigación científica, es algo de los que sobre todo en la medicina se deben cuestionar, porque no siempre se toman las mejores decisiones, porque hay que tener en cuenta que esta decisión debe ser justa y no hay mucha justicia cuando tomamos la decisión sobre un menor, que no sabemos si lo mejor es consentir que hagan el procedimiento médico o dejar que todo pase al azar. Hay que tener en cuenta que la no maleficencia consiste en no hacer daño a la otra persona, pero cuando hacemos algo porque otra persona tomó la decisión sin saber qué es lo mejor para esa, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Es eso lo que debemos hacer? Y la autonomía es muy importante, porque cuando hablamos de menores de edad o personas incapaces, no sabemos, esas personas no tienen la autonomía y las personas que están tomando la decisión por ellos están pensando solo en sus intereses y la medicina o la investigación científica deben respaldarse solo en esa decisión. Es una pregunta difícil, pero que nos debemos hacer. Ahora bien, sabemos que la vida no es justa y que la justicia tampoco aplica mucho en estos casos, porque lo que puede ser justo para mí no puede ser justo para los demás. Y cuando hablamos de religión o de lo que unas personas piensan que es bueno para otra o no, no estamos respetando ni la no maleficencia ni la justicia. Solamente estamos pensando en uno mismo y nos estamos olvidando de lo que seguramente quiere esa persona.
Por eso la bioética ha sido ampliamente debatida en las culturas, en las religiones y en la sociedad en general. Principalmente creo que cuando hablamos de consentimiento informado, las religiones tienen mucho que ver y la cultura, y pienso que cuando hablamos de tomar la decisión sobre otra persona, la medicina y la religión entran en conflicto y tenemos que hablar de eso. Tenemos que centrarnos en qué es lo mejor y por eso a veces otras personas que no tienen mucho que ver con estos casos específicos entran a discutir. Ahora quiero concluir con algo muy importante. Aunque siempre se entra a debatir sobre el uso que le dan a los animales, hoy quiero que nos centremos en cómo le debemos hacer. Y la autonomía es muy importante, porque cuando hablamos de menores de edad o personas incapaces, no sabemos, esas personas no tienen la autonomía y las personas que están tomando la decisión por ellos están pensando solo en sus intereses. Y la medicina o la investigación científica deben respaldarse solo en esa decisión. Es una pregunta difícil, pero que nos debemos hacer. Ahora bien, sabemos que la vida no es justa y que la justicia tampoco aplica mucho en estos casos, porque lo que puede ser justo para mí no puede ser justo para los demás. Y cuando hablamos de religión o de lo que unas personas piensan que es bueno para otra o no, no estamos respetando ni la no maleficencia ni la justicia. Solamente estamos pensando en uno mismo y nos estamos olvidando de lo que seguramente quiere esa persona. Por eso la bioética ha sido ampliamente debatida en las culturas, en las religiones y en la sociedad en general. Principalmente creo que cuando hablamos de consentimiento informado, las religiones tienen mucho que ver y la cultura, y pienso que cuando hablamos de tomar la decisión sobre otra persona, la medicina y la religión entran en conflicto y tenemos que hablar de eso. Tenemos que centrarnos en qué es lo mejor y por eso a veces otras personas que no tienen mucho que ver con estos casos específicos entran a discutir. Ahora quiero concluir con algo muy importante. Aunque siempre se entra a debatir sobre el uso que le dan a los animales, hoy quiero que nos centremos en cómo le damos el uso a las... No, pausa. Es por eso que ahora hay muchos fallos de la Corte que deciden qué debe importar más, la religión o la vida, qué pondera más. Ahora, nos tenemos que preguntar eso, porque en la medicina y la investigación científica es muy importante. También debemos de pensar que hay personas que no tienen el criterio para definir esto y que las personas que se han preparado, que han estudiado para pensar en principios éticos y cómo deben de conservar la vida, deben de tomar una decisión y sinceramente debieran de ponderar lo que es más importante para el ser humano. Yo creo que para concluir debemos de pensar que la bioética es muy importante, pero siempre primero debe ponderar la vida. Siempre cuando estamos frente a un problema médico o a una investigación científica, debemos de ponderar la vida y lo que sea mejor para las personas. Y antes de ponderar siempre lo mejor y lo que sea mejor para el comportamiento humano.